Don Diego, bienvenido a este espacio, o al revés, gracias por recibirnos en la casa de Medic Home, para poder tener una conversación respecto de cómo se vienen, bueno, de cómo funciona Medic Home, cómo es la realidad de la hospitalización domiciliaria, pero también cómo llegan a la Expo Salud 2025, así que bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel. Encantado de poder participar en la Expo Salud 2025 y de contar un poco más de qué se trata la hospitalización domiciliaria, que a pesar que es un sistema de salud que puede ser de gran utilidad para la atención de todos los chilenos, no está todo lo masificado que debería estar. Se ocupa menos de lo que deberíamos. Así es. Conversábamos hace unos días. Oye, un poco para ir como de manera cronológica, ¿cómo nace Medic Home? ¿Cómo llegan aquí, digamos? Mira, Medic Home nace formalmente en plena pandemia, junio del 2020. Uh-huh. ¿Ya? Nace, pero luego de un gran análisis y estudio 2 años antes. Nos juntamos, yo me tocó trabajar mucho tiempo y toda mi vida he trabajado en la industria de la salud. Trabajé 16 años en una ISAPRE, después en una cadena de farmacia. Y nos juntamos con mi socio y amigo, Felipe Letelier, que también viene de la industria de la salud, también trabajó cerca de 16 años en un ISAPRE, uh-huh. Después en una empresa de salud a distancia. Y siempre teníamos este bichito, desde la mirada ISAPRE, de que la hospitalización domiciliaria debía hacerse mejor, debía realizarse de una manera distinta. Y así fue como de alguna manera empezamos a cranear esta forma con una mirada desde el mundo ISAPRE, valgo la redundancia, y cómo desarrollar esta nueva forma de atención. En una empresa estuvimos, como te digo, 2 años evaluándolo y en algún minuto dijimos, bueno, somos una empresa de salud y como buena empresa de salud necesitamos tener un médico como parte importante del equipo. Y así como invitamos a otro amigo y socio, Rodrigo Íñigue, que él es médico cirujano y que somos los socios fundadores de Medic Home. Oye, a esta altura ya llevan, ¿cuánto? ¿4 o 5 años? 6 años? 5. 5. En junio cumplimos 5 años. 5 años y medio. Ya, entonces, pero es interesante porque siempre se habla de que el mundo del emprendimiento tiene como ese valle de la muerte que dura aproximadamente 5 años. Pero aparte a ustedes les tocó en pandemia y ese mismo contexto como que determinó los primeros servicios, las primeras actividades que estuvieron realizando. Tú me comentaste que partieron haciendo exámenes de PCR. De anticuerpos a domicilio. Así fue como, digamos, ¿corría el junio del 2020? Junio de 2020. Pero un poquito antes, marzo 2020, cuando se decreta la pandemia, nosotros ya teníamos todo listo para partir, nos faltaban algunos temas, y nos juntamos los tres cuando se vino la pandemia, uh-huh. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Aceleramos la iniciación de Medic Home para, entre comillas, aprovechar la pandemia. Recuerda que en ese tiempo todos creíamos que la pandemia iba a ser 2 semanas, o 3 a lo máximo, por lo tanto, a ver si nos apurábamos en sacar Medic Home. Y la verdad es que tomamos una decisión que muy clara, en el sentido de decir, la salud no se puede apurar, la salud tiene sus tiempos. Por lo tanto dijimos, no, sigamos con nuestros tiempos, porque no podemos, cuando hablamos de salud, es algo tan complejo que tiene que tener, valga la redundancia, todos sus temas ok. Y bueno, nos encontramos con que en junio de 2000, ya 3 meses después de marzo, la pandemia estaba en su máximo apogeo, por lo tanto salimos en plena pandemia. Y efectivamente uno cuando parte te vaya encontrando con que uno tiene un cierto camino, cierto plan estratégico a desarrollar, pero ahí está la importancia también, no sé si le diría del emprendedor, pero de aquellas personas que tienen la flexibilidad para irse adaptando a los cambios. Nosotros teníamos un camino, de hecho dijimos, nosotros queremos partir atendiendo en Santiago, nuestro primer paciente fue en regiones, de alguna manera fuimos, y de repente alguien nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos PCR? Y nosotros dijimos, ¿PC qué? No, eran los tiempos en que de alguna manera se conocía muy poco, había muy pocos laboratorios que estaban autorizados por el MinSal, y PCR se hacía, acuérdate, uno tenía que ir a las municipalidades o a las clínicas, claro. Y fuimos los primeros que hicimos PCR a domicilio en forma amplia, porque habían algunos que hacían PCR a domicilio, pero 2 cuadras a la redonda donde estaban. Pero nosotros terminamos haciendo casi 70.000 PCR entre PCR y antígeno estático, o sea, y antígeno de alguna manera
que detectaban este COVID. Entonces, de alguna manera, nos fuimos adaptando a lo que iba requiriendo el país en ese minuto y el mercado en general. Sí. Oye, yo creo que ese como rasgo del que tú hablas, que tiene que ver como con la adaptación, con ir leyendo qué es lo que va pidiendo un poco el mercado. No sé si hablar de mercado es el término adecuado cuando uno habla de salud, pero, efectivamente. Pero las necesidades en el fondo. Y que tú decís que fue casi instantáneo la prestación de servicios en regiones o con cobertura casi territorial completa en Chile. Y al mismo tiempo, tú me comentabas hace unos días que también hubo una diversidad, una flexibilidad de servicios para niños muy chicos y para adultos muy mayores, donde, hablamos de hospitalización domiciliaria, pero las necesidades son bien distintas, me imagino. Sin duda. Cuando uno habla o hablaba, y incluso todavía, de hospitalización domiciliaria, mucha gente te dice, qué bueno saberlo para cuando mi abuelo lo necesite, cuando mi papá ya esté viejito y lo necesite. Nosotros siempre decimos, no, si esto es igual que una clínica, nosotros lo que hacemos es llevar la clínica al domicilio. ¿Qué implica eso? Hoy día tenemos pacientes pediátricos, jóvenes, adultos, tercera edad. O sea, nuestro paciente más joven tiene 2 meses y nuestro paciente más viejo tiene 100 y algo. Y con todo el espectro rural, igual como en una clínica o en un hospital, uno atiende pacientes de todo tipo. Y me dijo hoy día, bueno, nosotros dentro de cuando partimos con este sueño, me dijo, de atender y ser una solución real para el sistema de salud chileno. Y de alguna manera, y este sueño nos llevaba obviamente a ser referentes y a ser de alguna manera querer ser los líderes en ese sentido, tema que gracias a Dios logramos. Te diría que a los 3 años ya nos sentíamos referentes y líderes del mercado en Chile. Pero de alguna manera ya nosotros atendemos pacientes de todas las complejidades. Pacientes, como te decía, adultos, pediátricos, jóvenes, etcétera. Pero también pacientes desde la alta complejidad. Nosotros tenemos pacientes con ventilación mecánica invasiva en la casa, traqueostomizados, tetraplégicos, etcétera, pasando por la mediana complejidad, pasando por la baja complejidad, con tratamientos ambulatorios, atenciones de alguna manera en la casa como exámenes, kinesiología, etcétera. Hoy día, de hecho, también tenemos todo un programa para personas con trastorno autista. O sea, de alguna manera, la amplitud de servicios y de oferta de solución en el tema salud para la población en general es muy amplia. Uh-huh. Oye, ¿cómo funciona la parte de protocolizar? Porque la salud está siempre muy regida y normada por protocolos de atención, protocolos de servicio que contemplan desde el tipo de profesional que atiende, los tiempos con que se atiende, cómo se registra la información, los turnos, desde luego. ¿Cómo logran llevar toda esa infraestructura, por decirlo de alguna manera, al domicilio del paciente? Mira, nosotros hoy día atendemos en promedio alrededor de 280 pacientes mensuales, ¿ya? De los cuales un porcentaje importante son pacientes que uno, si los llevara a la clínica, podrían ser pacientes hospitalizados, que están acostados en una cama con distintos tratamientos. Y nosotros llevamos al domicilio todo, o sea, desde las camas, los ventiladores, todo el equipo profesional, desde los médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, TENS. Nosotros atendemos pacientes 24/7, o sea, tenemos equipos que están 24/7 atendiendo a nuestros pacientes con todos los equipamientos necesarios y que se requieren en el domicilio. Insisto, igual que una clínica, pero en el domicilio del paciente. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, el registro de información entre un turno de mañana y un turno de tarde, por ejemplo? ¿Cómo funciona eso? ¿Se mantiene la ficha en la misma casa del paciente o tienen sistemas informáticos que les permiten casi que ir registrando en línea? Nosotros tenemos una ficha electrónica donde de alguna manera está toda la información de los pacientes a nivel nacional, ¿ya? Y donde se va contabilizando y registrando todos los distintos movimientos y situaciones de cada uno de los pacientes. Y me quiero volver un poquito antes a lo que tú dijiste. Me hablaste de protocolos, los procedimientos. Para nosotros el tema de la calidad es clave. O sea, estamos hablando de salud, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno habla de salud, la calidad es el top.
de lo que hoy día tenemos. Sí, el intransable, digamos. Completamente intransable. Nosotros tenemos un director, no solamente tenemos un director médico en Medinhome, sino que tenemos dos. Uno que se encarga de todo el tema de calidad y otro que se encarga de todo el tema del día a día, por decirlo de alguna manera, como director médico y el que tiene a cargo todos los equipos profesionales. Uh-huh. Y en ese sentido tenemos, de hecho, dos grandes áreas desde el punto de vista de calidad. Una área de calidad, liderada por el director médico, que tiene un equipo multidisciplinario que está permanentemente haciendo protocolos, procedimientos, no solamente haciéndolos, sino que además poniéndolos en el papel y después capacitándolos. Y tenemos también un área un área de formación continua que está permanentemente capacitando y a lo largo de todo Chile a nuestros distintos profesionales para que todo lo que baje y se defina desde el punto de vista de calidad se lleve a la realidad y a la práctica de nuestros profesionales. Tanto es así, o sea, nosotros tenemos una serie de indicadores, existe una serie de indicadores de calidad que tienen las clínicas, los hospitales, como no tengo idea, la tasa de caídas, las tasas de error en medicación, la rehospitalización en el caso de nosotros. Uh-huh. Nosotros nos comparamos con las clínicas, que obviamente tienen muchísimos más años de experiencia que nosotros, y todas nuestras tasas de caídas, de error en medicación, son más bajas que las clínicas. Entonces, el tema de calidad para nosotros es clave. Y eso creemos, además de la confianza que hemos ido generando en el mercado, de verdad de hacer las cosas correctamente, y que fue un poco por lo que nació Medinhome, nos ha ido dando la fortaleza y la confianza del medio, de los pacientes, de los doctores, de las clínicas, de las mismas ISAPRES y FONASA, etcétera. O sea, el tema de calidad, como lo decíamos, es intransable y es clave en este tema. Y para nosotros es nuestro mayor desafío y por eso le ponemos tanto énfasis. Tenemos dos áreas potentísimas que de alguna manera dedicadas única y exclusivamente a ese tema. Oye, el otro ítem cuando uno se enfrenta, digamos, y sobre todo a como procesos de hospitalización domiciliaria más extensos, digo, más allá de un mes, tú ya tenés que empezar como a adaptar los espacios. Ustedes también asesoran respecto de cómo adaptar los espacios para, por ejemplo, no sé, para el acceso, ponte tú, de camillas, del equipamiento que tenéis que tener, no tengo idea, oxígeno, bajas de suero, ese tipo de equipos que ocupan espacio. Sí, ocupan espacio, pero no es una locura, o sea, no necesitáis un potrero, si uno pudiera decirlo. O sea, ocupan espacio, pero probablemente son espacios muy similares a los que ocupan una pieza y una persona que tiene su pieza solo. Obviamente no puede tener una pieza compartida porque complica todo. Pero nosotros cuando entramos a una casa, no solamente entramos a atender a un paciente, sino que además entramos a capacitar y enseñar a las familias en cómo de alguna manera se va ayudando y haciendo los cuidados, porque en algún minuto, con algunos pacientes, el paciente va a estar de alta. Y si el paciente está de alta, obviamente nosotros salimos y no seguimos con la hospitalización domiciliaria cuando ya médicamente requiera estar de alta. Y ahí en ese sentido es clave que la familia tenga la capacidad y el conocimiento para seguir de alguna manera acompañando a este paciente. Y ahí es donde nosotros desde el día 1 los capacitamos y los vamos ayudando al momento en que nosotros ya el paciente esté de alta puedan seguirlo acompañando y tratando. Oye, la vez anterior hablábamos de qué experiencias o qué referencias hay en el mundo respecto de la adopción de la hospitalización domiciliaria. Y hay dos temas que a mí me volaron la cabeza. Uno era la información de adherencia. Uh-huh. O sea, cómo beneficia a la adherencia del tratamiento, sea cual sea, en la hospitalización domiciliaria. Y lo segundo es, desde el punto de vista de costo, en lo macro, la diferencia que hay de costo, digamos, por paciente. Sin duda. Mira, en cuanto a costo, me voy por la última parte y después vuelvo a lo anterior. Nosotros, la hospitalización domiciliaria es alrededor de un 70% más barata que una clínica. ¿Qué es una cuestión? O sea, es como que no soporta análisis. Exacto. Cuando tú comparas un día cama de una clínica, y estoy hablando de una clínica promedio, no me voy ni a la más cara ni a la más barata, con respecto a un día cama de hospitalización domiciliaria es un 70% más barato. ¿Ya? Eso desde el punto de vista de costo. Y es más, hay algunos otros tratamientos, como no tengo idea, los tratamientos de antibióticos que uno, endovenoso me refiero, que uno muchas veces tiene que hospitalizarse cuando es un 90% más barato. O sea, de verdad es una locura. Y además, la hospitalización domiciliaria tiene una serie de beneficios para el paciente,
lo que tú decías, una mucho mejor adherencia al tratamiento. Está ahí en tu ambiente, está ahí con tu gente, está ahí en tu pieza. Una mejor adherencia al tratamiento, una disminución de la infección intrahospitalaria, de alguna manera, hay un mejor desarrollo del tratamiento del paciente. De alguna manera uno puede también trabajar las altas tempranas, que se le llama. Entonces, sin duda que tiene una serie de beneficios, y esto no es que lo digamos nosotros, está todo escrito y formalizado por los grandes estudios a nivel mundial. De hecho, la hospitalización domiciliaria, uno de los países referentes a nivel mundial en hospitalización domiciliaria es España, junto con Estados Unidos. Y España hospitaliza por cada millón de habitantes 10 veces más que los que hospitaliza Chile, domiciliariamente me refiero. Y además España dice, de las hospitalizaciones que tenemos nosotros, cerca de un 35% las podríamos hacer domiciliariamente. De las que hacemos hoy día en clínicas u hospitales, las podemos hacer domiciliariamente. Entonces imagínate, si España tiene un largo camino por recorrer en la hospitalización domiciliaria, que es el líder a nivel mundial, imagínate el camino que nos queda por recorrer en Chile. Y ahí en ese sentido falta una voluntad política, falta una voluntad de ir de alguna manera queriendo ir hacia este sistema. Hace algunos años, no recuerdo, creo que en Piñera 1, el ministro Santelice decía, no sé si tú... Hospital digital. El hospital digital. Sí, claro. Era un gran tema, un gran desafío, y que hoy día, no tengo idea por cuál razones, pero se le ha ido bajando un poco la importancia. Y el doctor Santelice, cuando era ministro de Salud, decía, nosotros necesitamos construir cerca de 10.000 camas anuales para, de alguna manera, poder atender a todos los pacientes. Con la hospitalización domiciliaria, lo que queremos es construir 6.000 y no 10.000. No podemos atender a todos los pacientes presencialmente, tenemos que hacerlo a distancia. Y en ese sentido, uno de los grandes objetivos que tenía en ese minuto el Ministerio de Salud era la hospitalización domiciliaria. Bueno, después vino la pandemia, vino una serie de cosas que se le fue quitando la importancia, pero yo creo que hacia allá tenemos que ir. Hoy día piensa lo siguiente, Manuel, en Chile se mueren alrededor de 45.000 personas en listas de espera, estando en lista de espera. Obviamente no el 100% por falta de camas, pero se mueren 45.000 personas en listas de espera. ¿Qué significa eso? Si nosotros de alguna manera metiéramos con fuerza la hospitalización domiciliaria y lo consideráramos un real aporte y ayuda para el sistema de salud chileno, significa que de verdad podríamos aportar a disminuir fuertemente, las listas de espera y sin duda las personas que se mueren esperando una atención. Que sabes que a medida que te voy escuchando es como que se me van ocurriendo más como ángulos de beneficio que puede brindar el formato de hospitalización domiciliaria, porque desde luego el directo es el económico, el liberar más rápido, ¿cierto? La infraestructura de salud, la infraestructura instalada. Pero por otro lado tienes más áreas de desempeño para profesionales de la salud, diversificar un campo laboral que hoy es muy restringido en Chile. ¿No? Me imagino que en países como España, que tienen mayor adopción de este formato, las áreas de desempeño de los profesionales de salud también está más diversificado. Y creo que también esa puede ser una tremenda oportunidad desde el punto de vista económico, profesional, etcétera. O sea, como que de verdad uno lo empieza a pensar y tiene muchas derivadas de impacto positivo. Sin duda. Oye, perdona, una de las cosas que también hablamos hace unos días tenía que ver con cuando hablamos de hospitalización domiciliaria, es como que pongamos en perspectiva ciertas estadísticas. Y tú hiciste un cálculo rápido de si segmentáramos, digamos, por rango etario, el distinto nivel de impacto que tiene la hospitalización domiciliaria, que es como contraintuitivo de lo que uno pensaría, como partimos la conversación. Entonces, no, uno piensa en el abuelo. Sí, en mi papá, mi abuelo, para él es la hospitalización domiciliaria. Y tú me tiraste una cifra que a mí me dieron vuelta la perspectiva completamente. Hablemos de eso, hablemos de cómo la hospitalización domiciliaria impacta en los distintos rangos etarios. Sí. A ver, hoy día, sin ir más lejos, de nuestros pacientes, el 55% son adultos, lo que implica que el 45% son pediátricos. Entonces, cuando alguien me dice, es para mi abuelo, para mi papá, no. Es para la mitad de las personas que tú conoces. Esa es solo la mitad que son los niños, que son de alguna manera los que de alguna manera necesitan tratamiento. Y sobre todo con los niños el impacto es súper potente, porque
tenéis que pensar que la hospitalización domiciliaria, la hospitalización de larga estadía, de cualquier persona, adulto, pediátrico, joven, implica un impacto potentísimo en la familia y un impacto negativo desde el punto de vista que hay que estar acompañando, y sobre todo si un niño. Implica que la familia tiene que de alguna manera tener cierta rutina para ir a acompañar al paciente en la clínica, en el hospital, etc. De alguna manera hay temas económicos. Cuando tenía una hospitalización, por ejemplo, en una clínica en Santiago y el paciente es de regiones, eso sí que de alguna manera te cambia toda la dinámica de una familia. Cuando uno con la hospitalización domiciliaria lo que haces es llevarte el paciente a su hogar, entre comillas, se acaba todas esas externalidades negativas. Nosotros conversábamos cuando partimos la hospitalización domiciliaria, así con algunas familias de pacientes, y les preguntábamos, y que hoy día estaban en hospitalización domiciliaria, era un niño de, si no me equivoco, 4 o 5 años, y que llevaba prácticamente desde que había nacido con hospitalización domiciliaria. Y le preguntábamos a los papás qué hubiera pasado si no hubiera tenido la hospitalización domiciliaria ese niño. Y nos dijeron, me tendría que haber ido a vivir a la clínica. 5 años, ¿cómo lo dejáis solo? Un niño de 2 años, de 1 año, de 3 años, claro, en la clínica solo. Tenéis que irte a vivir allá, entre el papá y la mamá. Y eso te impacta si tenéis más hijos y más hermanos, si tenéis de alguna manera temas laborales, si tenéis, mira, millones. Con la hospitalización domiciliaria, no es que te olvides ni de cerca, porque obviamente hay una labor muy importante de la familia, pero de alguna manera sigues haciendo tu vida relativamente normal, porque existe un equipo que está tratando en el domicilio al paciente. No necesitas de alguna manera ir a visitarlo, ir a acompañarlo, ir a cuidarlo, porque está en la casa. No, en ese caso, o sea, imagínate cosas muy en contexto natural. A los 2 años de edad un niño con suerte dice algunas palabras. Exacto. Entonces ni siquiera se puede comunicar con el equipo de profesionales de salud que tiene ahí. O sea, bueno, de nuevo, impacta positivamente en la adherencia al tratamiento, en la efectividad del tratamiento. Sin duda que impacta mucho en la adherencia. Y además hoy día el tema de la hospitalización domiciliaria, te quiero pasar otro dato que estábamos hablando de la importancia de la hospitalización domiciliaria en el sistema de salud chileno. No existen datos oficiales, pero además yo soy presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Hospitalización Domiciliaria, ACHISAT, y de alguna manera los datos que hemos logrado recoger, hoy día tenemos entre las empresas de hospitalización domiciliaria privadas, atendemos alrededor de 800 pacientes de alta complejidad, de larga estadía y crónico, ¿ya? De los cuales más o menos fácil, 55% adultos, 45% pediátricos. En Chile existen alrededor de 2.600, 2.700 camas de alta complejidad entre el sistema público y privado, de Arica a Punta Arenas. Estoy hablando, obviamente, en un momento normal, ni con pandemia, claro, ni con campaña invierno, ni cosas así. Y nosotros tenemos 800 de esas camas, las empresas de hospitalización domiciliaria. Entonces, de alguna manera, tenemos casi el 30% de esas camas. Imagínate, si yo el día de mañana no existiera la hospitalización domiciliaria, tengo que llevarme esas 800 personas a un sistema de salud donde generalmente las camas de alta complejidad tienen una tasa de ocupación muy alta. No habría dónde atender a esas personas. Entonces, si lo veía al revés, ¿qué pasaría si potenciamos fuertemente la hospitalización domiciliaria para los pacientes de alta complejidad y mediana complejidad? Liberaríamos camas críticas a nivel nacional. Y de hecho el tema es mucho más complejo si lo lleváis a nivel de pediátrico. Me puedo equivocar por un par de camas, pero hay alrededor de 790 camas críticas de alta complejidad a nivel nacional pediátrica. Las empresas de hospitalización domiciliaria tenemos cerca de 450 o 400 niños de alta complejidad, de larga estadía, acostados o tratados en su domicilio. Casi el 50%, es una locura. Entonces, yo de verdad, a mí me ha tocado tener reuniones con distintas instancias. Me he estado en la Comisión de Salud del Senado, me ha tocado conversar y tener reuniones con la gente del MinSal, de redes asistenciales, de FONASA. Y le digo, o sea, ¿cómo no hacemos que esto se masifique? Porque de alguna manera, si nosotros masificamos la hospitalización domiciliaria, es mucho más barato hacerlo y más rápido, porque si yo quiero construir camas, me voy a demorar al menos un par de años, o al menos un año, y esto es ya, y lo masificamos de forma mucho más barata, mucho más rápido, mucho más eficiente. Me cuesta entenderlo por qué no lo hemos querido hacer como país,
Pero bueno, estamos luchando para eso, para que de alguna manera esto se masifique, de alguna manera. Es una solución, porque no es masificar por masificar. Es una solución económica, es una solución de salud, es una solución familiar y es una solución, no tengo idea, en todo ámbito. Y está a la mano. Está a la mano. Está a la mano. O sea, yo me acuerdo una vez cuando fui a la Comisión de Salud del Senado, uno de los senadores me preguntó, ¿y cuál era nuestro tope para atender a los pacientes en Chile? Y yo le dije 18 millones de pacientes. No tengo tope, si no tengo la infraestructura física, yo los atiendo en sus casas. Obviamente las casas tienen que tener ciertas características, claro. no tan específicas, pero no tengo idea, pues, una aislación mínima, cierta tema de electricidad, etcétera. Pero no hay casi restricción. O sea, si me dijeron masifiquemos esto, podemos hacerlo. Obviamente tiene mucha preparación, hay que preparar los equipos, los profesionales. No es que me digáis de la noche a la mañana atiende a 300.000, imposible, pero hacia allá va. Con todos esos aspectos que tú estás mencionando, que digamos que son como las complejidades de la adopción, aún así es infinitamente más rápido que construir más hospitales de alta resolución en todo Chile. O sea, sin duda. No se compara. Así es. Por eso somos tan... Y vuelvo te lo voy a mencionar muchas veces, a este sueño que de alguna manera partimos con mis otros dos socios y amigos, con Felipe y Rodrigo. Este sueño de hacer de la hospitalización domiciliaria una solución de salud real y concreta, y efectiva y eficiente en Chile. Y es un tema por el que estamos trabajando y por el que estamos empujando hoy día. Nosotros, y ahí aprovecho esta instancia para agradecerle al equipo de Mediscom, porque sin duda, claro, en este minuto puedo ser yo el que estoy siendo la cara visible, pero soy el menos importante del equipo. O sea, los más importantes son nuestras TENS, que están 24/7 en la casa de los pacientes, son nuestra cara visible. Los más importantes son nuestras enfermeras, que están permanentemente monitoreando a los pacientes, a nuestros kinesiólogos, a nuestros terapeutas ocupacionales, a nuestros fonoaudiólogos, o sea, a nuestros médicos. Todos los equipos multidisciplinarios son los infinitamente importantes en este sentido. O sea, yo no me canso de agradecerles y de alguna manera decir que son clave en ese sentido. Oye, me quitaste la pregunta, pero efectivamente nos dimos unas vueltas por la casa. Yo quedé bien impresionado de cómo funciona todo el tema digamos, de la disponibilidad de insumos, de medicamentos, de consumibles en el fondo para el caso del tratamiento de los pacientes. Pero como decís tú, esta es la central de operaciones, aquí donde está la logística, el abastecimiento y todo. Pero hay una experiencia ganada en estos años que tiene que ver con el efecto virtuoso entre incorporarse al equipo, incorporarse, capacitarse, vivir la experiencia y compartir esa experiencia y esa capacitación con los nuevos miembros. ¿Cómo ha sido la experiencia de armar un equipo en un principio de manera 100% remota en pandemia, pero que vaya teniendo cobertura nacional y que vaya generando este efecto virtuoso de tratamiento y de aprendizaje? Voy a parecer un poco majadero, pero tenemos un equipo tremendo. Tremendo en la calidad, tremendo en la disposición, tremendo en las personas también, porque lo conversábamos también en algún minuto. Cuando uno entrega salud, uno espera que te entregue una buena salud. Es como el desde. O sea, si yo voy al doctor, espero que me dé una buena solución a mi problema de salud y me dé después una enfermera, un kinesiólogo, un buen tratamiento. Es lo que uno espera, así como el desde. Y efectivamente uno tiene que preocuparse mucho de que eso y para eso tenemos las áreas de calidad, las áreas de formación continua, etc. Pero mucho más allá, no nos olvidemos que el paciente no solo es paciente, es persona. Y no solamente es el paciente persona, sino que además la familia. Entonces nosotros no buscamos solo personas y profesionales que trabajen en el equipo que sean buenos profesionales, sino que sean buenas personas también, para que entiendan que al frente, como paciente, hay un paciente y hay una familia que además lo ha pasado pésimo, gran parte de ella, porque obviamente estar con hospitalización domiciliaria, gran parte de ello, tener un hijo de 5 años con una ventilación mecánica y traqueostomizado y probablemente tetrapléjico, chuta, hay un dolor gigante de la familia detrás. Entonces nosotros tenemos que empatizar con todo eso, y al paciente tenemos que hacerlo sentir feliz no solo en el buen tratamiento, sino que en hacerle un cariñito, en de alguna manera celebrarle su cumpleaños, en detalles que de alguna manera parecen muy detalles,
pero que para el paciente, para la familia y para de alguna Toma manera... un valor tremendo. Toma un valor gigante. Y eso es lo que nosotros buscamos en este equipo, porque tú sabes que, te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros partimos con Medihome, éramos poquitos, por no sé, habríamos sido 10. Y teníamos una tremenda cultura en la empresa. Cultura del punto de vista de las formas de trabajo, del trabajo en equipo, del acompañarse, del apañarse. Y alguien dijo, me acuerdo, estábamos en una reunión y alguien dijo, ¿cómo lo hacemos para que cuando seamos más grandes y seamos muchos sigamos manteniendo esta cultura de empresa? Y yo le dije, mira, muy simple, contratando gente que se adecue a la cultura de la empresa. La gente que no se adecua, o si traemos gente que no va en esta misma línea, o nuestra cultura de empresa se nos va a ir para otro lado, o no vamos a lograr lo que nosotros queremos. Y así o así, nos ha tocado realmente personas que entran y profesionalmente probablemente muy buenas, pero no calzan con la cultura y no duran mucho, porque aquí existe de verdad una cultura, nos sacamos la mugre y sin duda, como toda empresa, de repente hay diferencias de opinión, pero siempre pensando en el bien común, siempre pensando en que somos un equipo, siempre pensando en que vamos en el mismo camino y que de alguna manera todos buscamos lo mismo, que es la rehabilitación y el tratamiento del paciente. Entonces, cuando va entrando nuevas personas, tenemos equipos especiales que se encargan de capacitarlos cuando entran, de irlos apoyando y todo el tema, pero lo más importante para nosotros es irlos empapando de la cultura de nuestra empresa. De la cultura de trabajo, de la cultura del ten una diferencia de opinión, pero busquemos todos el mismo objetivo, somos el mismo equipo. Claro. Y en ese sentido es lo que hemos logrado impregnar. Y en lo técnico, fíjate que hemos hecho algunos temas súper interesantes. Hace algunos años firmamos un convenio muy importante con Santo Tomás, con la universidad, el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica. Santo Tomás es uno de los centros más grandes de Chile desde el punto de vista de las carreras de salud. Tiene millones sí. Si no me equivoco, pero aquí me pueden retar los de Santo Tomás, pero creo que tiene como cerca de 30 centros a nivel nacional. Y lo que hacemos con ellos, nosotros les vamos a hacer clases en hospitalización domiciliaria y ellos nos apoyan también en temas de capacitación técnica. Entonces, es un convenio súper potente porque hoy día cualquiera, y lo que otro de nuestro, de alguna manera, empuje, hoy día en las carreras de salud, cualquiera, te enseñan de salud, obviamente, pero a nadie le enseñan de hospitalización domiciliaria, de la salud, de la atención en el domicilio. Porque una enfermera, un kinesiólogo, cualquier profesional de la salud que está en una clínica, si tiene cualquier duda, mira para el lado y tiene un par de profesionales a cuales preguntarle. En la hospitalización domiciliaria no tenía nadie. O sea, sin duda hay muchísimos equipos detrás, de alguna manera, claro, en respaldo, hay un director médico, hay un tremendo equipo de coordinadores, pero muchas veces te toca tomar decisiones en el minuto. Y de verdad, la salud en el domicilio, en ese sentido, es de toma de decisiones en el momento. Entonces, por eso requerimos estar permanentemente capacitados. Esta alianza con Santo Tomás es súper potente y nos ha servido mucho tanto a nosotros como a ellos. Ellos, de hecho, de alguna manera, han ido desarrollando un ramo de hospitalización domiciliaria con el apoyo de nosotros. Qué bueno, porque bueno, un poco conecta con lo que hablamos hace un rato de el hecho de diversificar el campo laboral para profesionales de la salud en una disciplina o en un formato que solo va para arriba. O sea, por lo que hablábamos, la hospitalización domiciliaria solo debiese irse desarrollando en el tiempo. Sí, yo creo que una de las grandes razones que se requiere para eso tiene que ver con la voluntad política. Sí. Quien sea el próximo presidente, yo creo que independiente su sector, la hospitalización domiciliaria tiene que ser un tema de salud prioritaria en el sistema de salud chileno, en lo público y en lo privado, porque sin duda, como lo hemos conversado, es una tremenda solución en distintos ámbitos. Y desperdiciarla es de verdad no aprovechar bien todo hoy día los recursos más eficientes que estamos necesitando. Nosotros, uno de los puntos muy importantes dentro de Medihome tiene que ver con la tecnología. Nosotros, dentro de nuestras definiciones, siempre dijimos el paciente al centro. Llevamos la clínica o el hospital al domicilio del paciente. Tenemos un equipo con muchísima experiencia, tanto en hospitalización domiciliaria como en el tema de salud. Pero uno de los temas relevantes tenía que ver con la tecnología. Y eso nosotros le hemos puesto un foco tremendo. Hoy día nosotros trabajamos con algunos devices que al médico le permiten auscultar al paciente en el mismo domicilio.
sin tener que verlo presencialmente. Son devices que tienen alta resolución de video, alta resolución de sonido. Entonces, al médico con el apoyo en el otro lado, o de una TENS, o de una enfermera, o de un kinesiólogo, le permite auscultar como si estuviera presencialmente al paciente. Eso por un lado, que de alguna manera te ahorras mucho tiempo, te ahorras muchos recursos y es más eficiente. Y por otro lado, nosotros a nuestros pacientes que están hospitalizados, los medimos permanentemente en una serie de signos vitales. Signos vitales que viajan por Bluetooth y están permanentemente en línea en nuestro sistema, donde de alguna manera nos permite irlos monitoreando sin necesidad de solo ir a la casa y tomarle la presión y los distintos... Bueno, ese es un temazo en la medicina en general. Digo, o sea, el monitoreo de variables de salud de manera continua en tiempo real y no solamente... No la fotografía, digamos, que decía, lo control en 2 semanas más, entonces tenéis otra foto en 15 días, pero no sabes en realidad. ¿Pero qué pasó entre medio? Sí, pues exacto. Es clave la trazabilidad, que se le llama, el cómo de alguna manera vas midiendo y monitoreando permanentemente al paciente. Y eso, sin duda, que presencialmente es imposible hacerlo. Si tú lo usas la tecnología, hacia allá es donde de alguna manera deberíamos, o debemos apuntar. Para nosotros la tecnología es clave en ese sentido. Y en ese sentido, y quiero volver porque la tecnología es clave, pero también es clave porque, no tengo idea, los médicos tratantes, que muchas veces no son nuestros, y nosotros de verdad preferimos no ser los médicos tratantes, preferimos que el médico tratante siga siendo el mismo del paciente. En los casos en que no tenga, o que el médico no quiera seguir, o la familia no quiera seguir con el médico, bueno, lo ponemos nosotros, pero preferimos que no, para tener una contraparte, porque si no somos juez y parte. Entonces, de alguna manera, tenemos que facilitarle la información. Y para ese médico, y también para las aseguradoras, tanto públicas como privadas, es clave tener información. No solamente información, claro que sí. Información de los indicadores, sino que información de qué se le hizo al paciente, cuáles fueron los tratamientos, cuáles fueron las indicaciones médicas, cómo se le hicieron, cada cuánto, etc. Entonces, toda esa trazabilidad que está en la ficha médica, que está en los informes de los equipos multidisciplinarios, son claves para el médico tratante y para las aseguradoras, de alguna manera, ir gestionando de mejor manera. Oye, Diego, pasemos al tema de la Expo Salud 2025. ¿Cómo, con todo esto que hemos hablado en extenso del aprendizaje, del modelo, digamos, costo eficiente y como terapéuticamente también eficiente para el paciente, inteligente desde el uso de recursos, o sea, tiempo, se diluye la territorialidad, etcétera? ¿Cómo llega Medicom hoy día a la Expo Salud 2025, donde también hay un escenario bien efervescente por las elecciones, por el rechazo de la partida de salud del presupuesto 2026? Entonces hay mucha efervescencia respecto de que, diría yo, que los distintos actores o las soluciones que están pero no vemos, o están pero no adoptamos, tomen un rol protagónico en búsqueda de soluciones. ¿Cómo se plantean ustedes este año? Mira, como dicen mis niños, llegamos a nuestro prime. Sentimos que hoy día Medicom está en un muy buen momento. No, jamás te voy a decir que estamos en nuestro techo, porque siempre queremos más. Siempre queremos ir por más, siempre queremos hacerlo mejor y siempre existen las opciones de mejora en todo sentido. Pero hoy día sentimos que estamos en nuestro prime por la experiencia que tenemos, por los logros que hemos tenido, por la transversabilidad que hemos logrado con nuestros pacientes y territorialmente. Nosotros hoy día tenemos pacientes desde Arica a Puerto Montt y nos ha tocado atender también en Coyhaique y Punta Arenas. Hoy día no, pero tenemos pacientes a lo largo de todo Chile. Entonces, la experiencia que hoy día tenemos, el conocimiento que tenemos del punto de vista de la hospitalización domiciliaria y la atención de salud en el domicilio, nos hace llegar de verdad de una muy buena manera, muy confiado y entendiendo que creemos que al ser esto una tremenda solución de salud, la Expo Salud es una gran herramienta para de alguna manera seguir contando de qué se trata, de disipar dudas, de dar a conocer más la hospitalización domiciliaria como un tremendo aporte al sistema de salud chileno. Oye, bueno, ustedes son auspiciadores del espacio que vamos a tener en conjunto con SNAP, que básicamente va a ser un espacio de diálogo con todos los actores que estén en el evento, tanto en el Congreso como en los eventos alternativos. Dentro de eso, el tercer día hay un workshop, hay toda una experiencia
en realidad es una jornada que dentro de la agenda tiene un workshop que lo que hace es invitar a los distintos actores y distintas personas que acudan a vivir experiencia de paciente. No es que no es que vamos a salir así con, digamos, machucados, pero sí va a ser una instancia potente de ponerse en los zapatos frente a una experiencia hipotética, pero bien diseñada. Y no me cabe duda que esa búsqueda y esa participación de ustedes en el fondo para que este tipo de experiencias también sean cercanas a más personas, también es una búsqueda de lo que decís tú, de someter el modelo de calidad, el modelo de trabajo y la experiencia que tienen a nuevos entornos de, bueno, probemos si es que lo que estamos haciendo es realmente bueno, probemos si es costo efectivo, probemos si es una buena solución. Y creo que, y ahí quiero rescatar en el fondo también un poco de lo que hablábamos fuera de cámara, que es esta como cultura que decías tú, de cómo lo hacemos mejor y cómo buscamos una mejor solución y qué aprendimos y cómo lo replicamos y cómo el trabajo coordinado de las personas se transforma en un buen servicio de salud. Sí. No, y además también es bueno verlo in situ porque de repente cuando alguien te dice, no, hospitalización domiciliaria, y te dice, ya, voy a empezar a arrendar la cama, y le digo, no, tú no te preocupes de nada. Tú eres un paciente, nosotros llegamos con todo. O sea, mostrar qué es una cama clínica en un domicilio, qué es un ventilador en un domicilio, que no son iguales que los de las clínicas, pero lo que pasa es que hay gente que no se lo imagina. Claro. Qué es un tema de oxígeno, cómo trabajan nuestros profesionales. Y sin duda el tema es fascinante ver cómo de alguna manera es fascinante el hacer esta, ¿cómo fue que le dijiste? Esta como simulación, por decirlo de alguna manera, pero lo más fascinante de todo, y nos pasa, y al final es la razón por la que existe Medihome, cuando veías a tus pacientes que entran muy complicados desde el punto de vista de salud, y después de algunos años, de algunos meses, dependiendo del tratamiento, salen de alta, salen de alguna manera ya con su tratamiento realizado y con una, y no sé si sano es la palabra, pero de alguna manera con una rehabilitación gigante, y tú decís, wow, hemos impactado súper positivamente en un paciente que llegó muy complicado y después de todo un tratamiento de meses sale de alguna manera de alta. Y no solamente impactamos en ese paciente, impactamos en la familia también. Y eso poder mostrarlo en Expo Salud, que entre paréntesis para nosotros es un orgullo tremendo poder participar en Expo Salud, poder mostrarlo ahí donde van a estar los principales actores del mercado de la salud en Chile, sin duda que es súper relevante y gratificante para nosotros. Sí. Oye, digo, solamente darte espacio para que invites a que la gente, digamos, que está metida en los distintos roles del mundo de la salud, y aquí uno habla como en el macro, ¿no? Si es público, privado, todos contribuimos con algún granito de arena, pero no sé si te acordáis del espacio exacto dentro del layout, pero invitarlos para que los vayan a ver, para que vean, para que vivan la experiencia de Medihome, vean cómo trabajan, puedan tener acceso finalmente a esta tremenda solución que ustedes son capaces de montar en la casa de uno. Mira, para ser sincero, no me acuerdo del espacio específico ya dentro del layout, pero lo que sí estoy seguro y lo que sí me acuerdo es que nosotros queremos mostrar toda la experiencia del paciente, toda la experiencia del paciente en hospitalización domiciliaria, en atención de salud en los domicilios. Y contar de alguna manera cómo es este tema, cómo es el tema de la hospitalización domiciliaria. Entonces, y tú te vayas a impresionar, así como nos impresionamos muchas veces nosotros. Hay gente del mundo de la salud que no conoce de la hospitalización domiciliaria. Probablemente la ha escuchado, pero así es la realidad que implica, probablemente no la conoce. Y nada, quiero invitar a toda la gente del ámbito de la salud que vaya a Expo Salud. Tiene expositores muy interesantes. Creo que además la salud requiere una capacitación permanente, y sin duda cuando uno no se capacita permanentemente, ¿qué hay fuera?
Y vamos a estar además nosotros contando de la hospitalización domiciliaria. Hay varias cosas que de alguna manera no quise contar ahora para no spoilear y contar qué es lo que vamos a decir ahí. Pero van a haber información, conocimiento, estadísticas, números súper interesantes desde el punto de vista de la salud y específicamente de la hospitalización domiciliaria. Así que nada, pues los dejo a todos invitados y nos vemos ahí en Expo Salud. Oye, muchas gracias por el espacio, gracias por invitarnos a la casa de Medic Home y nosotros también felices, por supuesto, de disponibilizar este espacio para poder tener estas conversaciones. Así que muchas gracias. No, encantado de tenerlos en nuestra casa. Por ahí, como tú dijiste al principio, este es el centro de operaciones, pero donde se hace el arte no es acá, es en la casa de cada uno de los pacientes. Así que nada, las puertas de nuestra casa, de Medic Home, están abiertas para cuando lo necesiten y encantado de tenerlos acá. Muchas gracias además por esta conversación que estuvo bien entretenida, donde pudimos de alguna manera explicar un poco más de la hospitalización domiciliaria de Medic Home. Y nada, pues, feliz que sigamos conversando en ese sentido.